la FARC. El segundo es la inauguración del nuevo año chino, llamado, y no crean que están aludiendo a nosotros, el mono. Tercero, la planta de energía solar que ha inaugurado España y Marruecos, de energía solar. Bien, esto en el orden internacional. En el aspecto nacional tenemos distintos puntos. El asunto de la intromisión del señor presidente de la República en las cuentas relativas al Instituto de Seguridad Militar y en relación con los amanes. El segundo, el proyecto de seguro de desempleo. El tercero es la acumulación de la deuda del gobierno central con los municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales. El cuarto es el asunto de la concesión del Puerto Bolívar. En fin, esto es el esquema que me voy a permitir comentar brevemente. Respecto al punto del seguro de desempleo, hay que anotar que existe ya un seguro de cesantía, por el cual se paga y los trabajadores pagan, etcétera, al seguro social. Es un fondo que se acumula con ese fin. Y entonces lo que se propone es algo nuevo, algo distinto, una especie de subvención por la casualidad de esta estampida de desempleados, resultante de la imprudencia del gobierno de no cuidar los ahorros. Entonces, la pregunta clave es: ¿quién va a pagar el seguro de desempleo? Esta nueva subvención. Y por supuesto que existe en otros países, etcétera, el seguro de desempleo. ¿Quién la va a pagar? ¿Y cómo lo va a pagar el Estado? Pues si el Estado está en quiebra, ¿cómo lo puede pagar? Es decir, si avisora, es fácil entender que otra vez viene el gobierno, a través del Congreso, a imponerles al sector privado que paguen este seguro de desempleo, el desempleo masivo que resulta de su imprudencia. Y a propósito de una campaña preelectoral también, estamos cercanos ya. Así es. El otro punto es la denuncia de que el gobierno no ha pagado los consejos cantonales y los consejos provinciales y que se acumula una deuda total del orden de los 500 millones de dólares en este momento. Sí, comparecieron los prefectos alarmados y entonces un funcionario del gobierno contestó, y no importa el nombre, simplemente dijo que vean lo que hacen porque hasta marzo no se puede resolver este problema del déficit. Es decir, endosó la responsabilidad a los consejos cantonales y a los consejos provinciales, ¿no?, para que asuman por su propia cuenta esta mora, y esto también pues es reprochable, no es más que una de las manifestaciones violentas de la crisis en que estamos inmersos. Con la misma fuente de la desesperación, el gobierno, el señor presidente ha despojado, mediante una simple orden, al Instituto de las Fuerzas. Habla tú un ratito. El Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas, el ISFA, que este es un tema que, como lo planteamos, es un tema que para mí violenta la institucionalidad del país, fractura inclusive la propia representación que tienen los ministros en instituciones con personería jurídica y autonomía, como es el caso del IFA, quien preside este directorio es el ministro de la Defensa, y sobre todo en un proceso en que el propio procurador advierte en su oficio que envía tanto al ISFA como al Ministerio del Ambiente de que tienen que negociarse la restitución de un excedente que para criterio del procurador existe. Cuando se olvida el propio procurador que solo se puede, en el artículo 58 de la Ley del Sistema de Contratación Pública, se tiene que apegar al avalúo catastral de los municipios cuando se expropia. Exacto, ahí retomo, pues soy yo el abogado para darle más fuerza. Entonces, en efecto, el argumento del presidente se transforma en argucia, porque ese fue un acuerdo tolerado por la ley entre dos entidades que están permitidas, se les permite legalmente contratar. Y hablemos esto de los dos avalúos porque están sirviendo los avalúos como antecedente. El gobierno lo que dice es que es válido el avalúo municipal, que era 7 millones. Las Fuerzas Armadas contestan que ellos se fundaron
en el avalúo del Instituto Nacional de Estadística y Censos, que evalúa eso mucho más. De la Dirección Nacional de la Dirección Nacional de Avalúo y Catastro, que vale más de 30 o millones o lo que sea. Lo que sea. Estaba pues, estos son las dos bases de la argumentación. Entonces, la ley solo admite e impone el avalúo municipal, que es el de 7 millones, tratándose de expropiaciones, y este no es el caso. Este entonces es el caso de un contrato lícitamente celebrado entre dos entidades públicas, toleradas por la ley, que convinieron en ese precio. Entonces, es arbitraria la actitud del presidente, que, argumentando que él es el jefe de Estado, dispone que el Ministerio de Finanzas retire de las cuentas de ese instituto militar esos millones adicionales. Entonces es una cuestión injusta, arbitraria. El señor jefe de Estado parece que no entiende que el principal poder del Estado, la principal función del Estado es la función legislativa, porque es la que congrega a los diputados, asambleístas llamados hoy, que son todas las fuerzas políticas del Estado, y porque es la Asamblea Nacional depositaria de mayor número de poderes: el poder legislativo, el poder fiscalizador, el poder electoral, el poder judicial. Todo emana de él, el quinto poder también. El único del cual no depende de la función legislativa, que es la Asamblea Nacional, es el poder ejecutivo. El presidente de la República es solamente jefe y titular del poder ejecutivo, nada más. Se llama jefe de Estado, es porque el jefe de Estado es el representante legal, es decir, cuando hay que demandar al Ecuador, hay que demandar al presidente de la República y al procurador general del Estado. Pero eso no lo convierte a él en jefe de los otros poderes, él al revés. Si él cumpliera su misión, esto lo puede ayudar a comprender que él no tiene por qué entrar en conflicto con los otros poderes, y que es un servidor en mayor grado que nosotros de los otros poderes del Estado. Bien, esto es lo que está minando el pensamiento presidencial. Y ahora en este tema, doctor Damerval, hay algo que debemos también, para entendimiento del público que nos escucha, a nuestros amigos oyentes, es que se está utilizando el tema de que las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes, y por lo tanto tienen que someterse a las decisiones que tome el Ejecutivo. Estudié este punto profundamente y lo publiqué por Twitter, porque el país ha llegado un momento en que nadie quiere publicar porque hay un riesgo. Y desde luego yo asumo el riesgo, y por eso lo repito, yo estoy escribiendo en Twitter porque es la única vía que tengo de expresarme, ahora por la radio, y muchas gracias. Este asunto hay que ponerlo muy en claro. Desde la fundación de la República del Ecuador en 1830, las constituciones políticas repitieron que las Fuerzas Armadas son garantes de la Constitución y de los derechos de los ciudadanos. En esta circunstancia, que se repite una y otra vez y con la misma frase, por 150, 180 años, lo que sean, resulta que llegamos a la Asamblea de Montecristi. Allí, las fuerzas pues comunistas que estaban allí, que estaban distintas, pero había también este foco comunista, que es muy inteligente, muy ilustrado, y que lo que quiere pues desde luego es la destrucción de las Fuerzas Armadas. Entonces quisieron ellos alterar este inciso de la Constitución política, este párrafo, ¿no?, vital para todos nosotros, y no pudieron hacerlo. Y quien lea dice ahí todavía, con otra sintaxis, consiguieron un cambio de sintaxis, pero dice lo mismo, con otra estructura, el párrafo dice lo mismo: proclama y pregona que las Fuerzas Armadas siguen siendo garantes de los derechos de los ciudadanos. Entonces, aquí nadie quiere un golpe de Estado. Pues nadie. Lo que se quiere es que si hay una sucesión ordenada dentro del orden constitucional. Es decir, si es que tiene el presidente de la República que renunciar o es enjuiciado políticamente en ese supuesto, él tiene que cederle la presidencia al vicepresidente, si para eso está. Si es que a su vez el vicepresidente, por A, B o X razones, no puede ejercer el encargo de presidencial, quien es llamada a suceder es la presidenta actual o el presidente de la Asamblea Nacional. Con una nota muy importante. ¿Y qué sucede? Pregunto, y respondo enseguida. Si es que tampoco la presidenta de la Asamblea Nacional o el presidente no está habilitado, por A, B o X razón, por todas las constituciones anteriores, o la mayoría de ellas, dicen que estaba llamada
un cuarto personaje que ahora de Montecristi ya no existe. Y esto es gravísimo. Es el presidente de la Corte Suprema. Para mí, personalmente, el candidato en cualquier circunstancia extrema del Ecuador de hoy, de una vez lo digo y no le falto el respeto a nadie ni tampoco halago. Cumplo con el deber de decir que tenemos entonces que restablecer esta costumbre por la cual pueblos tan heroicos e importantes como Inglaterra regulan su justicia por el derecho consuetudinario. Bien, este es el punto. Para último de las arbitrariedades que el presidente está cometiendo, porque es que no logra encontrar o reconocer una solución para la crisis, para la recesión, que así se llama en el diccionario, es lo que acaba de ocurrir con Puerto Bolívar. Pues todos entendemos que él, en su desesperación por conseguir fondos, no solamente hizo esa concesión a la empresa francesa de petróleo, sino que ahora, viendo el presidente turco, bienvenido sea, señor presidente turco, lo cierto es de que pues le ofrece en bandeja el Puerto Bolívar por 50 años sin cumplir. De luego esto no le extraña al presidente, pues que esta es una costumbre de él y en parte por la cual el Ecuador está quebrado, esto de no hacer licitaciones, y entonces resulta que sin licitaciones, es decir, violando la ley, le adjudica esto a una empresa que han convenido entre ellos. No podíamos dejar de mencionarlo. Entonces está tocado los Amanes, es una arbitrariedad. Tocado el Puerto Bolívar, otra arbitrariedad. La cuestión de la deuda, otra arbitrariedad. La cuestión del banco, otra arbitrariedad del banco de los militares. Falta el seguro de desempleo, ya lo analicé, ¿quién lo va a pagar? Lo vamos a pagar nosotros. Y eso es intolerable, porque el desempleo pues no es cuestión de nuestra imprudencia ni de nuestra mora, sino es de la falta de previsión de un gobierno que cree funcionar como el hijo pródigo. El hijo pródigo existe y es encantador cuando el padre lo recibe de regreso y pide perdón al hijo pródigo. Este es el momento culminante de la enseñanza de la Biblia del perdón. Pero aquí no hay padre que perdone, porque el padre es el pueblo. Y el pueblo no va a perdonar jamás al presidente que ha incurrido en esta imprudencia. Vamos a un corte y regresamos con el doctor Jaime Damerval Martínez.